Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy bien. Digo, aquí llegando de un día de trabajo, ya bien comido, ya dispuesto a ocuparnos esta tarde, al menos parte de esta tarde, con el estudio de la obra del doctor Freud. Ahora, con el estudio de la obra del doctor Freud. Volumen 12, el quinto texto sobre técnica psicoanalítica. Recordar, repetir y reelaborar. Entre paréntesis, nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis. Volumen 2 o segundo consejos, vale. Por decirlo así. Válgame el cielo. Se me está trabando la lengua y por la comida tengo un poco de mucosas en la garganta. Me voy a huir rasposo. Este texto de 1914, año en el cual ya había estallado o estaba a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, y año también en el cual Freud rompe con Jung. ¿Cómo puede ser que este par de doctores, estudiosos, educados y educadores, ciertamente, médicos, hayan puesto fin a una relación de trabajo fructuosa para los dos? No es tema de este video, pero les pido mucho, investiguen, hay muchos videos, hay una película que he recomendado una y otra vez, Un método peligroso. La encuentran al menos en México, en Netflix me parece. Pero sin más, vamos a comenzar la introducción por James Strachey. Dice el señor Strachey, en su publicación original a finales de 1914, entonces ya había empezado la Primera Guerra Mundial, el título de este artículo rezaba bla. En alemán, no voy a leer el título en alemán. Weitere Raslach. No, 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 por favor, no. Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis. 2. Recordar, repetir y elaborar y reelaborar. A partir de 1924, las ediciones en alemán adoptaron el título abreviado, es decir, recordar, repetir y reelaborar. Punto. Aparte de su interés técnico, este trabajo es destacable porque en él aparecen por primera vez los conceptos de, entre comillas, compulsión de repetición en la página 152 y reelaboración en la página 157. Esta es toda la introducción por James Strachey. Estamos ahorita en la página 148 y pasamos ya a la 149 para ocuparnos del texto del doctor Freud. Notarán mi prisa, pero si bien no es un texto tan largo como el anterior, no quiero dedicar más de 2 horas al texto en su conjunto. Ajá, porque ciertamente ustedes, dichosos, dichosas, usuarios de YouTube, pueden pausar el video cuando quieran, pero para mí me representa a veces esfuerzo considerable el abordar un texto, el abordar a detalle y con la paciencia que requiere un texto. Y créanme, hay veces que yo digo, esto pude haberlo trabajado más cuando yo me escucho en otros videos. Pero ya, basta, basta, basta. El texto del doctor Freud dice: no me parece ocioso recordar una y otra vez a los estudiantes las profundas alteraciones que la técnica psicoanalítica ha experimentado desde sus comienzos. Antes de continuar, realmente estamos a 14 años aproximadamente desde que el psicoanálisis comenzó. Ajá. Si bien podemos decir que el psicoanálisis vio a la luz, eh, oh, sí, el psicoanálisis fue entregado a la humanidad a partir de la publicación de la interpretación de los sueños en el año 1900. Ajá. Para 1914, ya Freud había vivido un trayecto en solitario y con compañeros médicos. En aquel momento, todos los psicoanalistas o la gran mayoría eran doctores. Ajá. Continuamos con el texto.
Al principio, en la fase de catarsis breuriana, ahorita, se enfocó directamente el momento de la formación de síntoma y hubo un empeño mantenido de manera consecuente, es decir, constante, por hacer reproducir los procesos psíquicos de aquella situación a fin de guiarlos para que tuvieran su decurso a través de una actividad consciente. Estoy ahorita leyendo el texto como está escrito, pero catarsis breuriana. Es algo que hemos estado viendo, al menos desde el video pasado, les hablé poquito acerca del periodo que pasó el doctor Freud trabajando con Joseph Breuer, ajá, otro médico. Y en estos tiempos, Freud todavía usaba la hipnosis justamente para provocar eso. Es decir, se tenía la teoría, la creencia, la hipótesis, estoy usando, digamos, palabras que no necesariamente significan lo mismo, pero con una idea. Ajá. Yo pienso que la neurosis se debe a los traumas. Ajá. Y los traumas se trabajan, se elaboran, se tramitan, se solucionan como si fueran nudos mentales. Ajá. Esa era una hipótesis antes del psicoanálisis y sin embargo aquí el psicoanálisis, el doctor Freud lo está señalando como parte de la experiencia catártica, ajá, de la práctica de la catarsis, práctica médica. Ujú, usada principalmente por el doctor Freud y el doctor Joseph Breuer. Entonces, se enfocó directamente al principio en el momento de la formación de síntoma. Recordemos, estudios sobre la histeria. Se los voy a dejar al final de del video o en la descripción del video. Estudios sobre la histeria, formación del síntoma. El histérico padece principalmente de reminiscencias. Esto es de no, comunicación preliminar, si mal no recuerdo. Es como el mecanismo de la formación histérica. Eh, Ahorita estoy tratando de memoria, por supuesto, de repetir los textos, repetir las ideas del doctor Freud y del doctor Joseph Breuer. Repito, al principio el psicoanálisis se enfocó directamente el momento de la formación de síntoma y hubo un empeño mantenido de manera consecuente por hacer reproducir los procesos psíquicos de aquella situación. Es decir, ¿qué pasó? A ver, usted tuvo un trauma. ¿Qué pensó en ese momento? Que sintió en ese preciso momento. Ajá. Pero esto no así platicando como, digámoslo, en una situación convencional, sino estrictamente en el estado de hipnosis, donde se supone, al menos teóricamente decían, con la hipnosis se vencían las resistencias de los pacientes al hablar sobre estos temas. Temas que, por supuesto, el doctor Freud y el doctor Joseph Breuer asumían que eran universales, es decir, todo el mundo tiene traumas y todo el mundo tiene que hablar de esos traumas, cosa que es cuestionable. Ahorita regresamos al texto. Ujú. A fin de guiarlos, estos traumas, para que tuvieran un decurso, es decir, un trayecto a través de una actividad consciente. Recordar, ahora sí ya vamos a continuar, recordar y abreaccionar. Ahorita vemos que es abreacción. Ay, perdón. Eran en aquel tiempo las metas que se procuraba alcanzar con auxilio del estado hipnótico. Aquí es donde también notamos, hablando de la palabra abreaccionar, cómo el doctor Freud usaba tecnicismos. Ajá. Fue la necesidad que tuvimos, estudiantes, para el año 2022, de acercarnos al psicoanálisis a través de diccionarios especializados, cosa que por supuesto yo condeno. Digo, cierto, es que es, digamos, inevitable cuando un doctor está hablando con otros doctores usar palabras técnicas. Ajá. Pero el psicoanálisis pasó a trascender el campo de la medicina, pasó a impactar profundamente la historia, digamos, y la cultura humana. Ujú. Ahorita
con abreaccionar es, voy a ponerlo así, podemos ahorita incluso buscarlo en el diccionario, aunque seguramente San Gogol, Dios nos escuchará, San Gogol nos va a decir, este, que abreaccionar no es una palabra que exista en el diccionario de la Real Academia Española. Ahorita estoy buscando abreacción. Abreacción. Mm, sinónimo. Catarsis. Ok, ok. Me voy a Wikipedia porque como les había... miren, hay diccionario médico. Y es un F. No me acuerdo que era una F. Ahorita voy a darle clic al diccionario médico, aunque también me muestra Wikipedia por ahí. La tercera opción de la palabra, digo, de la página Psicología y Mente. Si notan entonces, no hay un diccionario o esta palabra no está contemplada por el diccionario de la Real Academia Española, la RAE. Abreacción, estoy en el diccionario médico. En la terapia psicoanalítica, proceso de descargar la tensión psíquica generada por una experiencia traumática, reviviéndola mediante su verbalización o a través de actos, en general en presencia del terapeuta. Es un término utilizado por Breuer y Freud en 1895, estudios sobre la histeria, la abreacción, esto de estudios no lo trae en el diccionario médico, esto se lo estoy proporcionando yo. 1895 fue el año en el cual fue publicado Estudios sobre la histeria por Breuer y Freud. Continúa el diccionario. La abreacción puede suceder en el transcurso de una psicoterapia, en la hipnosis o espontáneamente. Repito, descargar tensión psíquica generada por una experiencia traumática. El término se aplica dentro del método de la catarsis. Ok, si es lo que ustedes dicen, señores diccionarios. Voy a... hay una psiquiatría.com. Término psicodinámico, es decir, del psicoanálisis o algo así, creado por Joseph Breuer, por el cual se designa a la descarga de la experiencia desagradable, vivenciándola con los sentimientos originales y en presencia del analista. Fíjense, estoy recurriendo a psiquiatría.com. Glosario, abreacción. Ajá. Wikipedia nos dice, se denomina abreacción a la descarga de emociones y afectos ligados a recuerdos, generalmente de experiencias infantiles penosas o dolorosas y que por esta razón han sido reprimidas. Oh, muy bien. Pues todo eso, queridos escuchas, me parece bastante inverosímil, bastante improbable. Es decir, estamos, y al menos en teoría, abordando el texto de Freud, pero el texto de Freud trae una maldita palabra que no está incluida en la lengua española, abreacción. Ajá. Yo les comenté, es como reaccionar, ajá. Pero reaccionar respecto de uno mismo, respecto del recuerdo. Es decir, me pasó en su momento eso. Yo no pude reaccionar. ¿Por qué? Porque fue muy intenso, porque fue muy rápido, porque no me lo esperaba. Ajá. Todo esto lo vimos en estudios sobre la histeria. Y por lo tanto, mi trauma se debe a que yo no reaccioné. Esa era la hipótesis y por supuesto se demostró errónea. ¿Vale? Recordar y reaccionar, repito, eran en aquel tiempo las metas que se procuraba alcanzar con el auxilio del estado hipnótico. Es decir, estoy hipnotizado. Sí, lo recuerdo. Ella me besó y enseguida se dio la vuelta y se rió de mí. Lo recuerdo perfectamente. Pero el analista, digamos, prepsicoanalítico, antes de que el doctor Freud publicara la interpretación de los sueños, antes de que el doctor Freud dijera la hipnosis no tiene lugar, el médico Freud y Breuer
decían, bueno, está usted en ese momento, estaba en el estado hipnótico, es decir, le pido que reviva esa experiencia y que reaccione. ¿Cómo le hubiera gustado reaccionar frente a ese beso que esa mujer le dio y que se da la vuelta para reírse de usted? Le preguntaría yo. Bueno, estoy hipnotizado, estoy actuando. ¿De qué te burlas? ¿De qué te ríes? ¿Por qué me faltas al respeto de esta manera? Y así, digámoslo, era como, en teoría, se tramitaba un trauma. Ajá. Y por supuesto, esto se abandonó en cuanto el doctor Freud empezó a considerar la importancia de la fantasía. Esto ahorita no lo voy a continuar, se los diré de pasada. Vamos con el texto. Luego, después que se renunció a la hipnosis, pasó a primer plano la tarea de colegir desde las ocurrencias libres del analizado aquello que él denegaba recordar. Yo no quiero recordar, es decir, ajá. Ya la hipnosis se dejó a un lado por motivos técnicos, teóricos y de dificultades de la incompetencia del doctor Freud. Y no lo estoy condenando. Ciertamente, él mismo se señaló como un hipnoterapeuta mediocre. Ajá. Esto es parte de la historia. Esto es también parte del avance que llevó al doctor Freud no a usar la hipnosis para acercarse a lo que los pacientes habían vivido, sino a redescubrir su propio contacto con él mismo, con su deseo, a partir de la interpretación de los sueños. Ajá. Y esto, por supuesto, como una técnica derivada, el psicoanálisis surge de la interpretación de los sueños para tratar la neurosis, ciertamente, e influir sobre los estados patológicos de 1900, de 1914, 1895, histeria, neurosis obsesiva compulsiva, eh, de manera contundente. Y ciertamente lo hizo. Ahorita vamos a regresar al texto. Luego, a ver, no. Aquí está. Voy a repetir esto. Pasó a primer plano la tarea de colegir desde las ocurrencias libres del analizado aquello que él denegaba recordar. Él no quería recordar. Ajá. Se pretendía sortear la resistencia mediante el trabajo interpretativo y la comunicación de sus resultados al enfermo. Así se mantenía el enfoque sobre las situaciones de la formación de síntoma y sobre aquellas otras que se averiguaban presentes detrás del momento en que se contrajo la enfermedad. En cambio, la abreacción era relegada y parecía sustituida por el gasto de trabajo que el analizado tenía que prestar al vencer, como le era prescrito por obediencia a la regla psi alfa fundamental, ahí viene un asterisco, ahí realmente no sé qué significa, la crítica a sus ocurrencias, es decir, mira, abreviatura poco usual en Freud de psicoanalítica, la regla psicoanalítica fundamental. Ok, psic alfa. Ahorita se los voy a mostrar en pantalla para que vean ustedes a qué me refiero. La regla psic alfa o psi alfa. Permítanme. ¿Dónde está? Maldito share screen. Aquí está. Aquí está. Muy bien, ya se está mostrando. Aquí está. La regla psi alfa. ¿Qué quiere decir psicoanalítica? Ajá. Se entiende. Sí, alfa. Ok. Entonces, recordemos la técnica psicoanalítica. Usted tiene que decirlo todo. Tiene que dejar fluir libremente su discurso. Y ya. No criticarse. No ocultarse nada por temor a ofenderme. No ocultarse nada por más trivial que usted lo pueda juzgar. Por ejemplo, ¿no? Y en algún momento sabremos que el analizante chocará de frente con sus resistencias. Ahorita regresamos al texto. Mm,
La abreacción, entonces, de yo hipnotizado, recuerdo y reacciono a mi recuerdo, hipnotizado, ajá, pasó. Ya no se usaba porque la catarsis perdió, digámoslo así, la carrera por ¿cómo decirlo? Por la utilidad. Y esto es de todos modos una práctica conservada por muchos psicoterapeutas, no psicoanalistas, psicoterapeutas. El psicoanálisis, digamos, no busca solucionar, al menos el psicoanálisis después de Lacan, o al menos el psicoanálisis que me fue transmitido a mí, no busca curar traumas. No, no, no. De hecho, curar traumas podemos entenderlo también como condenar el aprendizaje. Ajá. Como es sin duda un anhelo de muchos que se acercan tal vez no al psicoanálisis, sino a las psicoterapias. Ahorita vamos a continuar con el texto. Por último, se plasmó la consecuente técnica que hoy empleamos. El médico renuncia a enfocar un momento o un problema determinados. Se conforma con estudiar la superficie psíquica que el analizado presenta cada vez y se vale del arte interpretativo en lo esencial para discernir las resistencias que se recortan en el enfermo y hacérselas conscientes. Así se establece una nueva modalidad de división del trabajo. El médico pone en descubierto las resistencias desconocidas para el enfermo. Dominadas ellas, el paciente narra con toda facilidad las situaciones y los nexos olvidados. Desde luego que la meta de estas técnicas ha permanecido idéntica. En términos descriptivos, llenar las lagunas del recuerdo. En términos dinámicos, vencer las resistencias de represión. Pero hay algo aquí. Voy a terminar la idea. Estamos a 2 párrafos de comenzar. Viene una separación ahí considerable. Es que tampoco buscamos la justificación. Voy a decir, es eso. Tampoco buscamos, es que usted compréndame, yo soy como soy porque no es eso. Ciertamente, en el curso de un análisis, yo como analizante voy a toparme con cosas que no quiero decir. Son mis límites, es mi identidad. Ajá. Lo pongo, digamos, como un aspecto lógico y al mismo tiempo es un aspecto humano, es un aspecto técnico, por decirlo así. Los límites del discurso chocan con los límites de mis deseos. Me lo pongo así o lo puedo yo exponer de esta manera. Yo deseo para mí ser un hombre honrado. Entonces yo no voy a declarar delante de nadie las veces que he robado, por ejemplo. Yo delante de mí soy un hombre potente sexualmente hablando y por supuesto voy a evitar hablar en la medida de lo posible de aquellas situaciones u ocasiones donde he sido atropellado, vulnerado, ridiculizado por una mujer, por ejemplo, ¿no? Se trata entonces de, por un lado, dejar correr. Iba a decir los significantes, pero no. Las palabras podemos entenderlo así, el discurso, el lenguaje. Se trata de ver como analista cómo una persona se va formando en la palabra. No se trata de decir y no se trata de justificar, yo aprendí esto, entonces yo soy esto. No hay análisis ahí.
En el momento en el cual, digámoslo de la siguiente manera, abrimos la posibilidad de que una persona se manifieste libremente sobre sí misma, la crítica está de cierto modo presente. Y una crítica, por supuesto, que no viene del analista, viene del analizante por la figura del analista. Es decir, como analistas, por ejemplo, no vamos a corregir la forma de hablar. No vamos a decir, usted quiere decir esto. Eso no es una interpretación. Como analistas, encontraremos, digámoslo así, lo puse, por ejemplo, si mal no recuerdo, sobre la dinámica de la transferencia, como una especie de cuadro que los analizantes van plasmando poco a poco y uno puede ver mejor que el artista la forma en la cual los creadores del discurso se aproximan y quieren mostrar a los demás eso, incluido por supuesto el analista. Y es que ahí es donde podemos localizarnos como observadores, de una obra de la cual su creador no se da cuenta. Su creadora, por supuesto. Se ha hablado de clichés, se ha hablado de modelos, se ha hablado de complejos y en este caso, en este texto, se habla de traumas, pero de manera muy superficial. Ajá. Vamos ahorita a continuar con el texto. Hay que agradecer siempre a la vieja técnica hipnótica que nos exhibiera ciertos procesos psíquicos del análisis en su aislamiento y esquematización. Solo en virtud de ello pudimos cobrar la osadía de crear nosotros mismos situaciones complejas en la cura analítica y mantenerlas transparentes. Les hablaba, por ejemplo, ahorita. Mi analizante viene y me dice, como el mundo lo ha atropellado. ¿Por qué me cuenta eso a mí? Porque lo cuenta en ese preciso momento. ¿Qué espera él? ¿Qué espera ella de una situación similar? Por ejemplo, yo fui abusada de pequeña. Continúe. Siga. Y empiezan. No se dan cuenta cómo pintan un escenario en el cual, por supuesto, ellos se atribuyen un papel. Y, por supuesto, en el escenario ya nos incluyeron a nosotros, aunque ellos no quieran. Regresamos al texto. Es que fíjense, yo hubiera dicho, incluso antes de abordar los textos de técnica psicoanalítica, la transferencia es una cuestión únicamente del análisis. Y el doctor Freud me contradijo. La transferencia es una situación de fantasías depositadas en el otro, en nuestro prójimo. Y el doctor Freud todavía se burlaba de nosotros en el texto sobre la transferencia, diciendo, eso lo hace quien no está satisfecho con la realidad. Yo me pregunto, ¿quién está completamente satisfecho con la realidad? Regresamos al texto. El recordar, en aquellos tratamientos hipnóticos, cobraba una forma muy simple. El paciente se trasladaba a una situación anterior que no parecía confundir nunca con la situación presente. Exacto. Comunicaba los procesos psíquicos de ella hasta donde habían permanecido normales y agregaba lo que pudiera resultar por la transposición de los procesos entonces inconscientes en conscientes. En conscientes, repito, agregaba lo que pudiera resultar por la transposición de los procesos entonces inconscientes en conscientes, es decir, lo que se esperaba de la hipnosis es que
nos permitiera acceder a lo inconsciente, a eso de lo cual la gente no quería hablar y al mismo tiempo eran sus vivencias, era su historia, era su vida. Lo que el doctor Freud en el momento de usar la hipnosis no sabía es que ese trauma era una creación. Estamos hablando de cómo el doctor Freud descubrió la subjetividad, de que no hay traumas universales, no los hay. Estamos hablando de cómo el trauma existe como una creación del sujeto. Y es muy sencillo, es tan sencillo realmente. A mí me gusta el helado de vainilla. A ti el de chocolate o el de fresa. O bien podemos intercambiar. Pero hay diferencias. Es tan sencillo como eso. Hablamos de trauma desde la psicología como algo perturbador, como algo triste, como algo penoso. Y sin embargo, el trauma también lo podemos entender como algo positivo, como algo que nos da identidad, como algo que nos da forma y algo que nos permite ser. Regresando al texto, intercalo ahora algunas observaciones que todo analista ha hallado corroboradas en su experiencia. Nota a pie de página número 1. Vamos a ver. Dice Strachey. En la primera edición, este párrafo y los tres siguientes que constituyen la intercalación, entre comillas, aparecían impresos en un tipo de letra más pequeño. Es decir, esto es como una nota a pie de página que el mismo Freud incluyó en el texto. Ajá, después de la segunda edición. Entonces, repito, intercalo ahora, es decir, voy a mencionar algunas observaciones que todo analista ha hallado corroboradas en su experiencia. El olvido de impresiones, escenas, vivencias, se reduce las más de las veces a un, entre comillas, bloqueo de ellas. Es decir, no veo, no veo, no veo, no oigo, no oigo nada, soy de palo. Ajá. ¿Cómo se llamó su primer pareja? Ah, la tengo en la punta de la lengua. Bloqueo. Resistencia. Ajá. Cuando el paciente se refiere a este olvido, rara vez omite agregar, entre comillas. En verdad lo he sabido siempre, solo que no me pasaba por la cabeza. Cierra comillas. Y no es infrecuente que exteriorice su desengaño por no ocurrírsele bastantes cosas que pudiera reconocer como olvidadas, entre comillas, o sea, en las que nunca hubiera vuelto a pensar después que sucedieron. Aquí quiero hacerles un comentario, por ejemplo, lo que está describiendo el doctor Freud contradice totalmente lo que en mi tiempo de estudiante universitario decía mi querido profesor Héctor Lara Tapia. El circoanálisis de circo era una forma en la cual el doctor Héctor Lara Tapia se burlaba del psicoanálisis casi en cada clase, casi en cada clase, pero el circoanálisis es una psicología de ven y cuéntame tu vida. Pues no, es imposible de hecho, porque hay una relación muy curiosa entre el lenguaje y la realidad. Las palabras no son las cosas, y lo hemos notado. No desde ahorita, podría decirles desde el chiste y su relación con lo inconsciente, el chiste como un fenómeno lingüístico, pero también lo abordamos en psicopatología de la vida cotidiana, con los lapsus lingus, con... se me olvidó, lo tengo en la punta de la lengua. Ajá. Ver cómo la emoción estorba en el lenguaje, ver cómo el sujeto al momento de hablar se transforma, ver cómo nos relacionamos con nuestra propia historia, no que vengamos a contarla. ¿Por qué? Porque no la tenemos, caramba. Porque no se trata de, yo nací en bla, 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 sino es lo que yo recuerdo en primer lugar y ya no me acuerdo. Curioso. Y
Quisiera yo contarle, pero no me acuerdo. Se me olvidó. Pum, 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 pum. Nos vemos atravesados al hablar por emociones. Nos vemos asombrándonos a nosotros mismos al momento de querer poner en la palabra nuestra vida. Y nuestra vida no como nuestra historia, sino como nuestra relación con nuestro deseo. Continúa con el texto. Sin embargo, también esta añoranza resulta satisfecha. A ver, voy a regresar tantito. No es infrecuente que exteriorice su desengaño por no ocurrírsele bastantes cosas que pudiera reconocer como, entre comillas, olvidadas, o sea, en las que nunca hubiera vuelto a pensar después que sucedieron. Ese es el punto. Vivimos y no tenemos que retener. No tenemos que guardar en la memoria todo. No se trata de recordar y a través del recuerdo viene la curación en el análisis. No, no. Eso es lo que algunas psicoterapias quisieron extraer del psicoanálisis. Algunas, incluida la terapia psicoanalítica que vino después de la muerte del doctor Freud. Escuela Ana Freud. Pero, regresando al texto, también esta añoranza resulta satisfecha, sobre todo en las histerias de conversión. El olvido, entre comillas, experimenta otra restricción al apreciarse los recuerdos encubridores en tan universal de tan universal presencia, de tan universal presencia. Repito, el olvido entre comillas, no es olvido, es resistencia. Es la lucha de yo contra yo, pero digámoslo así, el olvido experimenta otra restricción al apreciarse los recuerdos encubridores de tan universal presencia, es decir, todos tenemos recuerdos encubridores. Es decir, eso que yo estoy diciéndole a este doctor, a esta doctora, no nos consta que sea real, doctor Héctor Lara Tapia. Queridos escuchas, queridas escuchas, no es necesario que sea real, lo está diciendo. Continúa el texto. En muchos casos he recibido la impresión de que la consabida amnesia infantil, tan sustantiva para nuestra teoría, está contrabalanceada en su totalidad por los recuerdos encubridores. ¡Wow! Es decir, yo siempre fui un niño muy tranquilo. Ajá. Yo siempre fui un niño muy, pero muy admirado. Ajá. Yo siempre fui un hombre triunfador, exitoso. ¿Y qué quiere que haga? ¿Qué quiere que le diga, carajo? Bravo. Vemos cómo hay un deseo, recuerdo encubridor, motivado por un anhelo, un deseo, una intención. Regresamos al texto, ¿vale? Esto del deseo, el anhelo, la intención no viene aquí, pero, repito, aquí está. En estos recuerdos encubridores no se conserva solo algo esencial de la vida infantil, sino en verdad todo lo esencial. Solo hace falta saber desarrollarlo desde ellos por medio del análisis. Representan tan acabadamente a los años infantiles olvidados como el contenido manifiesto del sueño a los pensamientos oníricos. Es decir, si yo me presento como un hombre exitoso, es porque eso quiero ser. ¿Y por qué quiero ser un hombre exitoso? Delante de una persona que apenas conozco como un analista. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué me sirve a mí?
Yo lo estoy planteando de esta manera, sin duda, para que ustedes noten cómo hay en la relación analítica, que les recuerdo, en este contexto específico era solo entre un médico y un paciente, médico, doctor, ajá. Esto se pierde con el tiempo. Ujú. Y por supuesto, analistas, conozco geniales que no solo no tienen ningún contacto con la psicología, sino, pueden venir de cualquier contexto, no solo académico, sino social. Continuamos con el texto. Los otros grupos de procesos psíquicos que como actos puramente internos uno puede oponer a las impresiones y vivencias, fantasías, procesos de referimiento, es decir, esto me recuerda a, me refiere a, mociones de sentimiento, nexos o asociación, podríamos decirlo, deben ser considerados separadamente en su relación con el olvidar y el recordar. Aquí sucede con particular frecuencia que se, entre comillas, recuerde algo que nunca pudo ser, entre comillas, olvidado, porque en ningún tiempo se lo advirtió. Nunca fue consciente. Nunca fue consciente, además, para el decurso psíquico, no parece tener importancia alguna que uno de estos, entre comillas, nexos fuera consciente y luego se olvidara o no hubiera llegado nunca a la conciencia. Aquí el doctor Freud está jugando con las posibilidades y es un juego lindo el que está haciendo el doctor Freud. Dice el texto, el convencimiento de que el enfermo adquiere en el curso del análisis es por completo independiente de cualquier recuerdo de esa índole. En diversas formas de la neurosis obsesiva, en particular, lo olvidado se limita las más de las veces a la disolución de nexos, desconocimiento de consecuencias, aislamiento de recuerdos, es decir, se aísla de la culpa, se quita del ejercicio de su voluntad. Esto lo estoy traduciendo, digámoslo así. Esto lo estoy apartando para señalar, por ejemplo, cómo en la neurosis obsesiva hay un particular manejo de la ansiedad y una ansiedad que viene desbordada por la percepción que tiene el sujeto de sí mismo. Regresamos al texto, ¿vale? Para un tipo particular de importantísimas vivencias sobrevenidas en épocas muy tempranas de la infancia y que en su tiempo no fueron entendidas, pero han hallado inteligencia e interpretación, que se destaca con efecto retardado, es decir, pasó, y después afectó, estamos hablando de una separación de entre hecho y consecuencia de años, tal vez. Ajá. La mayoría de las veces es imposible despertar un recuerdo. Se llega a tomar noticia de ellas a través de sueños y los más probatorios motivos extraídos de la ensambladura de la neurosis lo fuerzan a uno a creer en ellas. Hasta es posible convencerse de que el analizado, superadas sus resistencias, no aduce nada contra ese supuesto, la falta de sentimiento de recuerdo o sensación de familiaridad. Como quiera que fuese, este tema exige tanta precaución crítica y aporta tantas cosas nuevas y sorprendentes que lo reservo para tratarlo en forma especial con materiales apropiados. Nota pie de página número 2. Dice Strachey. Esta es, desde luego, una referencia al caso del hombre de los lobos y al sueño que éste tuvo a los 4 años de edad. Ese caso no lo hemos abordado, ya llegaremos a él. Freud acababa de terminar su análisis y es probable que redactase el historial clínico más o menos simultáneamente con la preparación del presente trabajo.
aunque aquel se publicó solo 4 años más tarde, en 1918. Antes de eso, empero, abordó el examen de esta clase especial de recuerdos infantiles en la conferencia número 23 de sus conferencias de introducción al psicoanálisis, que encontraremos en el volumen 16. Continuamos con el texto. Allí, digamos, se acaba aquella nota, o bueno, el texto que se incluyó como nota a partir de la segunda edición. Lo que sigue sería, digamos, el texto que estaba desde la primera edición. Cuando aplicamos la nueva técnica, estábamos entonces hablando de la abreacción y de la catarsis. Y de repente, ¡pum! Adiós. Ya no hay hipnosis. ¡Puf! Vámonos. Cuando aplicamos la nueva técnica se refiere, dígalo todo, deje fluir su palabra, sin crítica, sin pensar, solo diga. Cuando aplicamos la nueva técnica resta mucho, nada muchas veces, de aquel decurso de alentadora tersura, es decir, qué bonito era hipnotizar. Qué bonito es sentirse al poder de alguien medio dormido. Nota número 3. Freud retoma la argumentación donde la había dejado antes de la intercalación precedente. Ya entendimos, Strachey, gracias. Continúa el texto principal. Es cierto que se presentan casos que durante un trecho se comportan como en la técnica hipnótica y solo después se deniegan, pero otros tienen desde el comienzo un comportamiento diverso. Si nos atenemos al signo distintivo de esta técnica respecto del tipo anterior, podemos decir que el analizado no recuerda, en general, nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa. Ciertamente. Nota número 4. Me voy a abstener de mis comentarios. Dice Strachey en la nota 4. Esto había sido señalado por Freud mucho antes, en su epílogo al análisis de Dora, véase volumen 7, página 104, donde considera el tema de la transferencia. Ciertamente, doctor Freud. Repito, bueno, retomamos el texto principal. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. Lo repite. Esto está destacado, repite, sin saber, desde luego, que lo hace. Por ejemplo, el analizado no refiere a acordarse de haber sido desafiante e incrédulo frente a la autoridad de los padres. En cambio, se comporta de esa manera frente al médico. Repito aquí, desafiante e incrédulo, no frente a papá, sino frente al doctor. Freud, todos, básicamente. Es que, vaya, vamos a continuar. No recuerda haberse quedado atascado, presa de desconcierto y desamparo en su investigación sexual infantil, pero presenta una acumulación de sueños confusos, se lamenta de que nada le sale bien y proclama, es su destino no acabar nunca ninguna empresa. No se acuerda de haber sentido intensa vergüenza por ciertos quehaceres sexuales, ni de haber temido que lo descubrieran, pero manifiesta avergonzarse del tratamiento a que ahora se somete y procura mantenerlo en secreto frente a todos. En especial, él se destaca. Empieza la cura con una repetición así. A menudo, tras comunicar a cierto paciente de variada biografía y prolongado historial clínico la regla fundamental del psicoanálisis y exhortarlo luego a decir todo cuanto se le ocurra, uno espera que sus comunicaciones afluyan en torrente, pero experimenta al principio que no sabe decir palabra. Calla y afirma que no se le ocurre nada. Esta no es, desde luego, sino la repetición de una actitud homosexual que se esfuerza hacia el primer plano como resistencia a todo recordar. Es decir, yo, como creador, como responsable de decir algo, no.
Usted tiene el poder. Usted es el doctor, usted es la doctora, dígame. Tú estás viendo en mí potencia. Tú quieres mi potencia. Tú quieres mi poder. Tú quieres que yo te dé algo. Pasividad. Retomo el texto. Y durante el lapso que permanezca en tratamiento. A ver, repito. Esta no es desde luego sino la repetición de una actitud homosexual que se esfuerza hacia el primer plano como resistencia a todo recordar. Nota número 5. Véase sobre la iniciación del tratamiento. Es un texto bastante extenso, pero página 139, ya ni me acuerdo en dónde estaba, qué tema nos ocupaba en la 139. Continúa el texto. Durante el lapso que permanezca en tratamiento, no se liberará de esta compulsión de repetición. Voy a continuar. Uno comprende, al fin, que esta es su manera de recordar. Es decir, no se me ocurre nada. Bueno, ahí está diciendo usted algo. Ahí usted se está relacionando consigo mismo, con su propia historia, con su propio padecimiento. No está recordando, sino que lo presenta. Puf, ahí está. Es decir, el lenguaje no son solo palabras y podemos aún atribuir un significado al silencio, a la dificultad, a la resistencia. Me hice esta expresión de ¿por qué? Ahí está. Compulsión de repetición. Nota 6. Esta es aparentemente la primera vez que Freud menciona el concepto. Son palabras, Strachey, no es concepto, es una palabra, caramba. Compulsión, la tendencia a repetir. Una tendencia fortísima, una tendencia, un empuje, una inclinación a repetir. Ajá. Compulsión de repetición. Palabras. Que dice Strachey, continúa la nota 6, que en un sentido más general habría de tener tan importante contenido en su posterior doctrina de las pulsiones. Antes de continuar, ya sé para dónde vas, Strachey. Inhibición, síntoma y angustia, no. Más allá del principio del placer. Creo que está en el volumen 18. Pero al respecto de la relación entre la compulsión de repetición y la pulsión de muerte. Pero no nos adelantemos tanto, Strachey. Besitos para ti. Continúa la nota 6. Referido como aquí a su aplicación clínica, se lo encuentra nuevamente en el texto Lo ominoso del volumen 17 y forma parte de las pruebas aducidas en apoyo a la tesis general de el texto Más allá del principio del placer del volumen 18, donde se remite a este trabajo. Venga. Entonces, esa era la nota 6 al respecto de la compulsión a la repetición. Qué rico es repetir, es todo. Continúa el texto principal. Por supuesto que lo que más nos interesa es la relación entre esta compulsión de repetir con la transferencia y la resistencia. Miren, me quedo callado porque resistencia la podemos identificar o señalar en general como esa tendencia a no querer sentir, a no querer sabernos como un mecanismo adaptativo, seres sintientes.
No hablo en todo caso de un aplastamiento de la cultura, como se pretende desde la teoría de género. Hablo que no necesitamos, por ejemplo, ser feministas para luchar. Tampoco necesitamos ser hombres o mujeres, mucho menos adultos. Hablo que la resistencia no es algo que ejecutamos hacia afuera, sino hacia adentro. Hablo que la represión tampoco es algo que se nos impone, sino es algo que adoptamos como sujetos para nosotros delimitarnos. Ya veremos por qué. Pero se trata en todo caso de cómo adquirimos una identidad. Se trata de destacar también cómo en esta identidad nos gusta repetir cosas. Y entre ellas, formando el lazo social, tendemos a presentarnos de la manera más inofensiva posible o, dependiendo de nuestra historia, más agresiva posible. Regresemos al texto. Pronto advertimos que la transferencia misma es solo una pieza de repetición y la repetición de la transferencia del pasado olvidado. Perdón, y la repetición es la transferencia del pasado olvidado, pero no solo sobre el médico, también sobre todos los otros ámbitos de la situación presente. Ciertamente. Por eso tenemos que estar preparados para que el analizado se entregue a la compulsión de repetir, que le sustituye ahora al impulso de recordar. Ahorita. No solo en la relación personal con el médico, sino en todas las otras actividades y vínculos simultáneos con su vida. Por ejemplo, si durante la cura elige un objeto de amor, toma a su cargo una tarea, inicia una empresa. Aquí, aunque ustedes no lo crean, el doctor Freud ya introdujo lo inconsciente. Y es que lo inconsciente no es esa cualidad mágica que nos hace a todos irresponsables de nuestros propios actos. Es que seguro te pegaba tu papá de chiquito y por eso eres un odioso. No. Se trata no de ver cómo el mundo nos aplasta, sino cómo hemos usado al mundo, cómo podemos y solemos colocarnos frente a él, frente a ella, para alcanzar un deseo que no nos gusta reconocer. ¡Pum! Eh, a ver, repito, por eso tenemos que estar preparados para que el analizado se entregue a la compulsión de repetir, que le sustituye ahora al impulso de recordar, no solo en la relación personal con el médico, sino en todas las otras actividades y vínculos simultáneos de su vida. Por ejemplo, si durante la cura elige un objeto de amor, toma a su cargo una tarea, inicia una empresa. Tampoco es difícil discernir, es decir, ver, señalar, identificar la participación de la resistencia. Mientras mayor sea esta, tanto más será sustituido el recordar por el actuar o repetir. En efecto, en la hipnosis, el recordar ideal del olvidado corresponde a un estado en que la resistencia ha sido por completo abolida. Si la cura empieza bajo el patronazgo de una transferencia suave, positiva y no expresa, esto permite, como en el caso de la hipnosis, cuando dice no expresa, es decir, no directa. Ajá. Y esto permite, como en el caso de la hipnosis, una profundización en el recuerdo en cuyo transcurso hasta callan los síntomas patológicos. Si en el ulterior trayecto esa transferencia se vuelve hostil o hiperintensa, y por eso necesita de represión, el recordar deja sitio enseguida al actuar.
y a partir de este punto las resistencias comandan la secuencia de lo que se repetirá. El enfermo extrae del arsenal del pasado las armas con que se defiende de la continuación de la cura y que nos es preciso arrancarle pieza por pieza. Tenemos dicho que el analizado repite en vez de recordar y repite bajo las condiciones de la resistencia. Ahora estamos autorizados a preguntar, ¿qué repite o actúa en verdad? He aquí la respuesta. Repite todo cuanto desde las fuentes de su reprimido ya se ha abierto paso hasta su ser manifiesto, sus inhibiciones y actitudes inviables, sus rasgos patológicos de carácter y, además, durante el tratamiento repite todos sus síntomas. En este punto podemos advertir que poniendo de relieve la compulsión de repetición, no hemos obtenido ningún hecho nuevo, sino solo una concepción más unificadora. Y caemos en la cuenta de que la condición de enfermo del analizado no puede cesar con el comienzo de su análisis y que no podemos tratar su enfermedad como un episodio histórico, sino como un poder actual. Esta condición patológica va entrando pieza por pieza dentro del horizonte y del campo de acción de la cura. Y mientras el enfermo lo vivencia como algo real, objetivo, están unidas por un guión, y actual, tenemos nosotros que realizar el trabajo terapéutico, que en buena parte consiste en la reconducción al pasado. El hacer recordar dentro de la hipnosis no podía menos que provocar la impresión de un experimento de laboratorio. El hacer repetir en el curso del tratamiento analítico, según esta técnica más nueva, equivale a convocar un fragmento de vida real y por eso no en todos los casos puede ser inofensivo y carente de peligro. De aquí arranca todo el problema del a menudo inevitable, entre comillas, empeoramiento durante la cura. Anden, eso tampoco se lo esperaban. Es decir, los síntomas, en vez de desaparecer, se hacen más notorios. Continúa el texto. La introducción del tratamiento conlleva particularmente que el enfermo cambie su actitud consciente frente a la enfermedad. Por lo común, se ha conformado con lamentarse de ella, despreciarla como algo sin sentido, menospreciarla en su valor, pero en lo demás ha prolongado frente a sus exteriorizaciones la conducta represora, la política del avestruz, que practicó contra los orígenes de ella, es decir, si no te veo no existes. Graso error. Puede suceder entonces que no tenga noticia formal sobre las condiciones de su fobia, no escuche el texto correcto de sus ideas obsesivas y no aprehenda, es decir, capture, observe, identifique el, el genuino propósito de su impulso obsesivo. Nota número 7. Dice Strachey, se hallarán ejemplos en los historiales clínicos del pequeño Hans en el volumen 10 y el hombre de las ratas en el volumen 10. Si no hemos leído el hombre de los lobos, pero el hombre de las ratas ya lo tenemos. Continúa el texto. Esa era la nota 7. Para la cura, desde luego, ello no sirve. Es preciso que el paciente cobre el coraje de ocupar su atención en los fenómenos de su enfermedad. Ya no tiene permitido considerarla algo despreciable, más bien será un digno oponente, un fragmento de su ser que se nutre de buenos motivos y del que deberá espigar, obtener, sacar algo valioso para su vida posterior. Así es preparada desde el comienzo la reconciliación con eso reprimido que se exterioriza en los síntomas. Pero también se concede cierta tolerancia a la condición de enfermo. En virtud de esta nueva relación con la enfermedad, se agudizan conflictos y resaltan al primer plano unos síntomas que eran casi imperceptibles. Uno puede fácilmente consolar de ello al paciente puntualizándole que son unos empeoramientos necesarios pero pasajeros y que no es posible liquidar a un enemigo ausente, aunque
o que no esté lo bastante cerca. Sin embargo, la resistencia puede explotar la situación para sus propósitos y querer abusar de la situación. Perdón, querer abusar del permiso de estar enfermo. Parece hacer una demostración. Lo que sigue está entre comillas. Mira lo que resulta de ahí. Si yo no intervengo realmente esas cosas, yo no he hecho bien en entregarlas a la represión. Cierra comillas. Jóvenes y niños en particular suelen aprovechar la tolerancia de la condición de enfermo que la cura requiere para regodearse en los síntomas patológicos. Ulteriores peligros nacen por el hecho de que al progresar la cura pueden también conseguir la repetición mociones pulsionales nuevas, situadas a mayor profundidad que no se habían abierto paso. Por último, las acciones del paciente fuera de la transferencia pueden conllevar pasajeros perjuicios para su vida y aún ser escogidas de modo que desvaloricen duraderamente las perspectivas de salud. Es fácil de justificar la táctica que el médico seguirá en esta situación. Permítame, ya estamos en la página 155. Vamos a la 157. ¡Ánimo! 155, repito. Es fácil justificar la táctica que el médico seguirá en esta situación. Para él, el recordar a la manera antigua, el reproducir en un ámbito psíquico, sigue siendo la meta, aunque sepa que con la nueva técnica no se lo puede lograr. Se dispone a librar una permanente lucha con el paciente a fin de retener en un ámbito psíquico todos los impulsos que él querría guiar hacia lo motor, es decir, hacia el acto. Y si consigue tramitar mediante el trabajo del recuerdo algo que el paciente preferiría descargar por medio de una acción, lo celebra como un triunfo de la cura. Voy a continuar, ahorita me estoy absteniendo mucho de comentar. Cuando una ligazón transferencial se ha vuelto de algún modo viable, el tratamiento logra impedir al enfermo todas las acciones de repetición más significativas y utilizar el designo de ellas como un material para el trabajo terapéutico. El mejor modo de salvar al enfermo de los perjuicios que le causaría la ejecución de sus impulsos es comprometerlo a no adoptar durante la cura ninguna decisión de importancia vital. Por ejemplo, abrazar una profesión o escoger un objeto definitivo de amor. Que espere, para cualquiera de tales propósitos, el momento de curación. Pero, doctor Freud, ¿no había dicho que la cura era el tratamiento? Vamos a continuar. Desde luego que de la libertad personal del analizado se respeta lo conciliable con tales previsiones. No se lo estorba a ejecutar propósitos irrelevantes, aunque sean disparatados. Y tampoco se olvida que el ser humano solo escarmienta y se vuelve prudente por experiencia propia. Sin duda, también hay enfermos a los que no se puede disuadir de embarcarse durante el tratamiento en aventuradas empresas totalmente inadecuadas. Y solo tras ejecutarlas se volverán dóciles y accesibles para la cura psicoanalítica. ¡Oh! En ocasiones puede ocurrir aún que no se tenga tiempo de refrenar con la transferencia las pulsiones silvestres, es decir, libres. Ajá. O que el paciente en una acción de repetición desgarre el lazo que lo ata al tratamiento. Puedo mencionar como ejemplo extremo el caso de una dama anciana que repetidas veces en un estado crepuscular como de dormir, había abandonado su casa y a su marido y huido a alguna parte sin que nunca le deviniera consciente el motivo de esta, entre comillas, evasión. Inició tratamiento conmigo en una transferencia tierna, bien definida. La acrecentó de una manera ominosamente rápida, es decir, terrible.
en los primeros días y al cabo de una semana también se evadió de mí antes que yo hubiera tenido tiempo de decirle algo capaz de impedirle esa repetición. Ahora bien, el principal recurso para domeñar, es decir, dominar, controlar la compulsión de repetición del paciente y transformarla en un motivo para el recordar, reside en el manejo de la transferencia. Volvemos a esa compulsión inocua y más aún aprovechable si le concedemos su derecho a ser tolerada en cierto ámbito. Le abrimos la transferencia como una palestra donde tiene permitido desplegarse con una libertad casi total y donde se le ordena que escenifique para nosotros todo pulsionar patógeno que permanezca escondido en la vida anímica del analizado, con tal que el paciente nos muestre al menos la solicitud de representar las condiciones de existencia del tratamiento. Conseguimos casi siempre dar a todos los síntomas de la enfermedad un nuevo significado transferencial, es decir, que tiene que tiene un significado específico en la relación transferencial, es decir, con el analista. Nota 8, pero voy a continuar. Sustituir su neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia. Nota 9, pero voy a continuar. De la que se puede ser curado en virtud de un trabajo terapéutico. Nota 8. Nuevo significado transferencial, dice Strachey. No inventes, Strachey. Übertragung Bedeutung. En las ediciones eh, an- en las ediciones anteriores a 1924 rezaba aquí. Übertragung Bedingung. ¿Qué quiere decir condición transferencial? Gracias, Strachey, maldita sea. Nota 9. Por favor, Freud, dame paciencia. Nota 9. El vínculo entre este uso particular de la expresión y el corriente como designación de las histerias y la neurosis obsesiva se indica en la 27ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis. ¿Qué? ¿Qué me quiere decir usted? Sustituir su neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia. Oh, nice. Ya me dio sueño, caramba, ya vamos a acabar. Estamos a una página y media. Como una página, porque la 157 no ocupa todo el texto, o toda la página, perdón. Continuamos. La transferencia crea así un reino intermedio entre la enfermedad y la vida, en virtud del cual se cumple el tránsito de aquella a esta. El nuevo estado ha asumido todos los caracteres de la enfermedad, pero constituye una enfermedad artificial asequible por donde quiera a nuestra intervención. Al mismo tiempo es un fragmento del vivenciar real objetivo, pero posibilitado por unas condiciones particularmente favorables y que posee la naturaleza de algo provisional. De las relaciones de repetición, nota 10, pero voy a continuar, que se muestran en la transferencia, los caminos consabidos llevan luego a despertar de los recuerdos. ¿Qué vivencias? Que, vencidas las resistencias, sobrevienen con facilidad. Que, a ver otra vez, de las reacciones de repetición que se muestran en la transferencia, los caminos consabidos llevan luego al despertar de los recuerdos que vencidas las resistencias sobrevienen con facilidad, es decir, en la medida que vencemos las resistencias en la relación analítica, podemos apropiarnos mejor de nuestra propia historia, relacionarnos mejor con nosotros mismos. Era tan difícil de decir, así. Pero aquí hay algo importante, al menos sin duda algo de mi experiencia, que sin duda viví en mi análisis y vivo con analizantes.
En el momento, por ejemplo, en el que uno como analista se permite señalar su propia humanidad, por decirlo de esta manera, en el momento en el cual, como analistas, señalamos el valor de nuestro tiempo, señalamos que no estamos para servir, señalamos que nuestros empeños tienen límites. Estamos yendo directamente a encontrar esas resistencias. No en la relación analítica, eso empieza ahí, en la relación analítica, pero es a través de la relación analítica como el analizante establece una relación consigo mismo, con su discurso. Continuamos con el texto. Podría interrumpir aquí, si el título de este ensayo no me obligara a exponer otra pieza de la técnica analítica. El vencimiento de la resistencia comienza, como se sabe, con el acto de ponerla en descubierto el médico, pues el analizado nunca la discierne y comunicársela a este, es decir, yo, médico, veo la resistencia. Ahí está, señor analizante. ¿Cómo puede ser? Eso no es cierto. Hablando, digamos, como médico. No soy médico, pero conozco a muchos. No soy médico, pero ustedes me podrán contradecir siendo ustedes pacientes o siendo ustedes médicos. ¿Obedecemos a los médicos? No solo voy a hacer mención de la desobediencia y la paranoia que vino a partir de la pandemia de COVID. Realmente, ¿vamos con un médico para obedecerlo hasta la última instrucción? Repito, el vencimiento de la resistencia comienza con el acto de ponerla en descubierto y comunicársela al paciente. Es un acto del médico. Continúa el texto. Ahora bien, parece que principiantes en el análisis se inclinan a confundir este comienzo con el análisis en su totalidad. A menudo me han llamado a consejo para casos en que el médico se quejaba de haber expuesto al enfermo su resistencia. ¡Claro! A pesar de lo cual nada había cambiado. Pues claro, o peor, la resistencia había cobrado más fuerza y toda la situación se había vuelto aún menos transparente. Pues claro, si me dicen, es usted muy moreno y es usted muy hombre. Ah, ya creo que me está ofendiendo. Es usted muy resistente. Pues claro. ¿Qué quería que hiciera? ¿Que me sometiera a usted, doctor Freud? Pues no. ¿Que me sometiera a usted por sus títulos? Pues tampoco. No es una relación de sometimiento la relación analítica, al menos no de sometimiento a la figura de un ser humano. Es una relación de disciplina, de relación con uno mismo. Es a través de esa relación con un ser humano como podemos notar que a mí me duele algo de mí. Este conflicto no es de nadie más. Pudiera yo decir, por ejemplo, es que yo me odio porque no soy capaz de amar a mis padres, que me lo han dado todo. No soy capaz.
y no sé por qué no soy capaz, pero me odio. Eso me queda muy claro. No hallo yo la relación. No hallo yo el motivo por el cual no puedo amar a mis padres, por ejemplo, ¿no? Pero eso es verdad en mí. Ese motivo se me oculta. No soy capaz de señalarlo. Ah, así que los viví como un par de traidores. Tiene sentido. En mi infancia. Y yo los amé a los dos. A los dos, es verdad, es verdad. No tenía yo ningún problema hasta que lo hubo. Pero hablando de una cura, nos vamos a tropezar justamente que la gente tiene voluntad y va a usar su voluntad para no sentir, para alejarse en la medida de lo posible de sí mismos, lo cual, por supuesto, es una lucha en vano. Regresamos al texto. La cura parecía no dar un paso adelante. Luego, esta expectativa sombría siempre resultó errónea. Por regla general, la cura se encontraba en su mayor progreso, por lo que el médico había olvidado que nombrar la resistencia no puede producir su cese inmediato. Es preciso dar tiempo al enfermo para enfrascarse en la resistencia, no consabida para él, nota 11, pero voy a continuar, para reelaborarla, vencerla prosiguiendo el trabajo en desafío a ella y obedeciendo la regla analítica fundamental. Nota número 11. Ay, no. No, uy, sí, sí, sí. Strachey. Voy a obedecer a Strachey. Nota 11. Puntos suspensivos. Así empieza. Sich den hin Unbekannten Widerstand zu vertiefen. Nota 11. En la primera edición, en vez de Unbekannten, se leía Nun Bekannten. Nice. Antes de la modificación, el texto rezaba para enfrascarse con esta resistencia que ahora le es consabida. Ah. Bien, Strachey, en serio, tiene sentido porque es el trabajo de Strachey, pero buscamos entender al doctor Freud y darnos cuenta de esos errores tipográficos, de esas correcciones. Realmente, al menos a mí no me sirven mucho. Continúa el texto principal. Solo en el apogeo de la resistencia descubre uno, dentro del trabajo en común con el analizado, las mociones pulsionales reprimidas que la alimentan y de cuya existencia y poder el paciente se convence en virtud de tal vivencia. En esas circunstancias, el médico no tiene más que esperar y consentir un decurso que no puede ser evitado, pero tampoco apurado. Ateniéndose a esta intelección, ateniéndose, sujetándose, obedeciendo a esta intelección, recomendación. Se ahorrará a menudo el espejismo de haber fracasado cuando en verdad ha promovido el tratamiento siguiendo la línea correcta. En la práctica, esta reelaboración de las resistencias puede convertirse en una ardua tarea para el analizado y en una prueba de paciencia para el médico. No obstante, es la pieza de trabajo que produce el máximo efecto alterador sobre el paciente y que distingue al tratamiento analítico de todo influjo sugestivo.
En teoría se la puede equiparar a la, entre comillas, abreacción de los montos de afecto estrangulados por la represión. Abreacción sin la cual el tratamiento hipnótico permanece infructuoso. Nota número 12. Nos dice Strachey. El concepto de reelaboración introducido en el presente trabajo se relaciona evidentemente con la, entre comillas, inercia psíquica. A la que Freud dedica varios pasajes. Algunos de ellos se mencionan en una nota mía en el texto Un caso de paranoia que contradice la técnica psicoanalítica en el volumen 14, en Inhibición, síntoma y angustia en el volumen 20, la necesidad de la reelaboración es atribuida a la resistencia de lo inconsciente o del ello. Ya llegaremos al ello, ¿vale? Ello, yo y super yo estamos hablando de la segunda tópica. La primera tópica, es decir, la primera organización de la estructura del aparato mental. Vean, nada más, que trabalenguas, digo yo. La primera tópica, la primera estructura es consciente, subconsciente e inconsciente, ¿vale? La segunda tópica estamos hablando del ello, yo y el super yo, pero ya llegaremos a ello, ahorita no. Ahorita espérenme tantito. Dice el texto. Tema el cual se vuelve en el texto, análisis terminable e interminable. Fin de repetir, recordar y reelaborar. Creo que así se llama. Vamos a ver el próximo video, el texto, puntualizaciones sobre el amor de transferencia o nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, parte 3. Ándale, es un texto un poco extenso. Al menos son 4 páginas más extenso del que acabamos de leer. Pero, ya estamos avanzados en los trabajos sobre técnica analítica. Sí, de hecho, el que sigue, damas y caballeros, es el último trabajo sobre técnica psicoanalítica. Yo estoy muy feliz realmente. Eh, Se viene, ya estamos avanzados en el volumen 12. Se vienen algunos textos cortos. Ok, ok. Contribuciones para un debate sobre el onanismo. Onanismo es la palabra técnica o científica para referirse a la masturbación. Punto, pum, ahí está. Eh, Formulaciones sobre 2 principios del acaecer psíquico, también un texto bellísimo. Pero un sueño como pieza probatoria, nos vamos a meter en el estudio de lo jurídico. Materiales del cuento tradicional en los sueños. Nos faltan como 100 páginas. Y estoy viendo bastantes textos, ¿eh? Estamos, creo que en la página 157 y este finaliza, este volumen, el 12, finaliza en la página 370. No se preocupen, va a haber mucha intensidad, mucha diversión y sin duda mucho goce en el resto de este volumen y en los que siguen. Después del volumen 12 sigue Tótem y Tabú. Prohibiciones, quebrantamiento, libertad, libertad. Miren cómo se me desdibujan mis chinos. Nos estamos viendo pronto para concluir los trabajos sobre técnica psicoanalítica. Gracias, doctor Freud. Mil gracias por sus textos, por su obra, por su visión. Cuídense.